Amén, que el Señor les bendiga. Espero estén bien. Les quiero compartir en esta tarde sobre la epístola en el capítulo 9, sobre Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, algo que llamó la atención, que bendijo mi corazón, que bendijo mi vida, y quiero poder bendecir tu vida, hermano querido, a través de esto que el Señor puso en mi corazón, que está en Hechos 9, versículo 11. Es cuando Saulo recobra su vista. Y dice así, la palabra del Señor a partir del versículo 11. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Las escamas de los ojos. Esto es lo que más bendijo mi corazón y lo que golpeó mi corazón, y de esto te quiero hablar. Muchas de las veces, al igual que Saulo, tenemos cosas delante de nosotros que no nos permiten ver la grandeza de nuestro Señor, que no nos permiten ver las bendiciones que Él tiene para nosotros, que no nos permiten ver que Él es poderoso, que Él es grande, como su palabra nos enseña y nos lo dice. Saulo, sabemos que acá era algo físico en él, porque cuando iba camino a Damasco, una luz grande se les apareció en el camino a él y a los que le acompañaban, y desde adentro de esa luz, una voz poderosa que le habló, y sabemos que fue el Señor, y sabemos que Saulo entendió que era el Señor el que le hablaba. Pero bueno, en ese momento Saulo tenía que ser tratado, así que los ojos espirituales de Saulo se abrieron. Se dio cuenta quién era el que le hablaba, se dio cuenta que era el Señor Jesús el que le estaba hablando, el que le salía al paso, pero a la misma vez que sus ojos espirituales se abrieron hacia esta realidad espiritual preciosa que es nuestro Señor, los ojos de la carne se quedaron sin visión, y necesitó que este hermano Ananías, enviado del Señor, vaya, ore por él, imponiendo sus manos sobre él, en el nombre de Jesús recobre la vista. En este tiempo, hermano, con lo que estamos viviendo, con lo que estamos pasando, nosotros también necesitamos que el Señor Jesús mande a su Espíritu Santo a que ponga sus manos gloriosas sobre nosotros, para que también las escamas de nuestros ojos puedan caer y podamos ver que a pesar de todo lo que estamos viviendo y de todo lo que nos rodea y de las luchas de cada día, el Señor sigue sentado en el trono de la gloria y del poder. El Señor sigue estando con Él la autoridad que a Él lo caracteriza. Él no ha perdido autoridad ni poder a pesar de los tiempos que estamos viviendo, a pesar de las cosas que estamos viendo. Todo lo que está pasando, no solamente sus santos profetas, sino también Él mismo en los evangelios, en más de una ocasión, se los dijo a los discípulos para que los discípulos estuvieran preparados para ese día, y también lo dejó escrito para que nosotros estuviéramos preparados para este día, para que tanto yo como vos podamos estar preparados. Y esto me llevó también a pensar en personas como nosotros, de carne y hueso igual que nosotros, que quedaron plasmados en la palabra para nuestra enseñanza. Todo lo que está en la palabra es para que nosotros lo podamos aplicar, para que lo hagamos o no lo hagamos. Obviamente todo aquello que es de bendición, todos aquellos que por obedecer
tuvieron la bendición del Señor. Eso es lo que tenemos que practicar, en eso tenemos que poner todo nuestro empeño para hacerlo, pero obviamente en aquellos en donde la bendición no estuvo porque no creyeron, porque no obedecieron, es eso lo que tenemos que también prestar atención para no hacerlo. Y recordaba algunos ejemplos, por ejemplo, cuando los 12 aquellos del pueblo de Israel fueron a reconocer la tierra. Ellos vieron que quienes estaban en la tierra gobernando en ese momento eran hombres gigantes, que de hecho de ellos sale después ese Goliat que David derrota, y eran de esa estatura. Y cuando estos 10, parte de estos 12 que eran 10, vieron lo que tenían frente a sus ojos, tuvieron miedo, se desanimaron ellos y cuando volvieron buscaron desanimar a todo el pueblo también. Solamente hubo 2 que pudieron tener la vista clara, sin nada que les impida ver, y veían ya por fe que el Señor les iba a dar la victoria, que el Señor se iba a manifestar. Pero ¿por qué Josué y Caleb veían esto? Porque ellos tenían en cuenta todo lo que antes de llegar a ese momento de tener que ir a reconocer la tierra, el Señor Dios ya había obrado, el Señor ya había hecho. Entonces ellos estaban seguros de que también ahí en ese momento Dios iba a obrar un prodigio y un milagro en medio de ellos. Pero lamentablemente, por esos 10 que desanimaron al resto del pueblo, sabemos cómo sigue la historia, tuvieron que caminar 40 años en el desierto. Qué pena, ¿no? Qué tremendo. También recordaba otro momento que quedó también en la palabra, que es cuando Lot y la esposa con la familia salen de Sodoma y de Gomorra, porque el Señor ya la estaba a punto de destruir, y reciben una palabra de parte de Dios de que no miren para atrás, de que no sigan corriendo sin mirar para atrás. Y en un momento la esposa de Lot, evidentemente su corazón se empezó a angustiar, hermano, su corazón se empezó a preocupar porque empezó a pensar en todo lo que dejaba. Y seguramente empezó a dudar de que si de algo de todo eso que ella tenía y poseía materialmente lo iba a poder volver a tener. No confió que Dios iba a hacer una obra más grande. No confió que Dios no es deudor de nadie, que lo que Él dice lo hace, que lo que Él promete lo cumple. Y sabemos que se dio vuelta para mirar hacia atrás después de la orden que el Señor les había dado y quedó convertida en estatua de sal. Hay otro pasaje que dice que aquellos que ponen la mano en el arado no pueden mirar para atrás, no podemos mirar para atrás. Esto es un poco parecido a lo que pasó con el pueblo de Israel también, cuando otra vez de vuelta empezaron a dudar ahí en el medio del desierto y se acordaban de los ajos y de las cebollas que comían en Egipto. Y podemos seguir dando un montón de ejemplos. Yo quería también como ejemplo poner cuando Pedro recibe la visión poderosa esa del lienzo que desciende del cielo y empieza a ver esos animales que según las costumbres judías, que lo que el Señor había hecho era inmundo comerlos, y el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come, y Pedro le contesta, no Señor, ¿cómo voy a comer algo inmundo? Y entonces el Señor le dice, no llames sucio, inmundo a lo que yo ya limpié. Y Pedro se quedó, no entendía nada, se quedó pensando en eso que pudo ver a través de esa visión. Y justamente cuando él bajaba de la terraza estaban los hombres que Cornelio había mandado para irlo a buscar. Entonces Pedro se dirige con ellos y eso está todo en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Y se dirige y estaba toda la familia de Cornelio y amigos esperando a que él llegara para predicar el Evangelio. Y mientras él predicaba el Evangelio, el Espíritu Santo vino con poder sobre todas esas personas y los bautizó. Pero después, cuando salió de ahí, después de estar unos días ahí, el apóstol tuvo problemas con aquellos que eran de la nación judía, porque había una costumbre judía de no juntarse con los que no eran de la misma nación. Y lo primero que le reprochan cuando llega ahí a donde estaban los apóstoles
Cuando llega a Jerusalén, los apóstoles, los que estaban ahí, le reprochan que cómo puede ser que él haya estado con gente que no era de la misma nación, que no era de la misma raza, ¿no? Una vez más, acá presentadas esas escamas espirituales, porque ellos tenían por algo mucho más importante la costumbre que lo que el Señor quería hacer en la vida de aquellos que eran bendecidos a través de la prédica de la palabra. Y entonces le empezaron a reprochar a Pedro. Entonces Pedro tuvo que explicarles, y en un momento dado le dice: si el Señor se quiso derramar, ¿quién soy yo para estorbarle? ¿Quién soy yo para entrometerme en la obra de Dios? Todo lo contrario, dice Pedro. Así que estos ejemplos son para que podamos ver que durante toda la historia de la Iglesia, lamentablemente siempre ha habido personas que tienen escamas en los ojos y que no pueden ver lo que hay delante de ellos porque están viendo lo malo, porque están viendo tal vez más la lucha, la dificultad, están viendo los problemas, están viendo las cosas tal vez con queja en el corazón y no mirando lo que el Señor realmente quiere hacer. Y hermano, te animo a través de esto a que podamos clamar, a que podamos orar, a que podamos afirmarnos en este tiempo para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros con poder, con gloria, con esa unción que Él tiene, y las escamas de nuestros ojos en todas aquellas áreas de nuestro corazón que es necesario que caigan, puedan empezar a caer y podamos ver realmente la gloria de Dios, podamos realmente tener una revelación poderosa del poder de nuestro Señor y de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, porque Él tiene un propósito con nosotros. Y somos nosotros también quien tenemos que decidir si queremos que Él lo lleve a cabo o no, porque Él no nos va a obligar a que lo hagamos. Él quiere que lo hagamos por amor. Y para poder llevar adelante ese propósito tenemos que comprender quién es el que está delante de nosotros, quién es el que nos está dando la palabra, quién es el que está diciendo cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que seguir. Es el Señor. El Señor hasta acá nos ha ayudado, hasta aquí nos ha acompañado y nos va a seguir acompañando hasta que Él decida venir a buscar a su amada, a su iglesia. Pero mientras pasan todas estas cosas que ya fueron profetizadas, que ya fueron incluso dichas por el mismo Señor, tenemos que acercarnos a Él, y cuanto más nos acerquemos a Él, más luz va a haber en nuestro corazón, en nuestra vida, porque el Señor es luz, el Señor es la verdad, el Señor es todopoderoso. Entonces, cuanto más cerca estemos del Señor, más luz habrá en nuestra vida y menos cosas que nos tapen nuestra vista espiritual, menos cosas que nos interrumpan la visión habrá en nosotros. Y vamos a poder ver mucho más allá de nuestras narices, mucho más allá de lo que tenemos delante de nuestros ojos humanos. Vamos a poder ver, nuestra visión va a ser aclarada, nuestra visión va a ser limpia con ese colirio del Señor, y vamos a poder ver hacia adelante, se va a extender hacia adelante, y vamos a poder ver lo que el Señor va a hacer con nosotros. Vamos a poder ver esa gloria postrera que será mayor que la primera. ¿Y por qué, hermano, te hablo de esto otra vez? ¿Por qué insisto tanto con esto? Porque esto es lo que Cristo dijo que iba a pasar con la iglesia. Esto es lo que Cristo profetizó. Esto es lo que Cristo declaró. Esto es lo que Cristo le dijo a los apóstoles. Que iba a venir una gloria mayor que la primera. Nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en las cosas de arriba. Tenemos que luchar para que las cosas de este mundo, incluyéndonos nosotros mismos, porque muchas veces nuestro yo es esa piedra de tropiezo para que no podamos alcanzar las cosas que el Señor tiene para nosotros. Pero que en este tiempo podamos hacernos de fuerza espiritual, podamos levantarnos en el nombre de Jesús y correr de en medio todo lo que quiera estorbar, y podamos fijar nuestros ojos allá arriba, a las cosas celestiales, donde está también nuestra vida escondida en Cristo Jesús.
y podamos entender a la luz de lo que esto significa, que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, porque en el momento que hemos creído en el autor y consumador de nuestra salvación preciosa que tenemos ahora y de la cual participamos, ya pertenecemos a la patria celestial. Y lo que a nosotros nos tiene que incumbir y a lo que a nosotros nos tiene que preocupar es todo lo que en ese reino hay, que viene de nuestro Dios. Por supuesto que estamos acá en la tierra, por supuesto que hay cosas que muchas de las veces nos tocan de cerca, pero que podamos tener esa visión amplia y clara y ante cada lucha, ante cada adversidad, ante cada problema, ante cada cosa que quiera venir a estorbar, nuestra vista esté puesta allá arriba y podamos ver al Señor mucho más grande y gigante como lo es Él, pasar por encima de todas esas cosas que quieren tirar de las cuerdas de nuestra vida para que bajemos la mirada y nuestra mirada se fije en este mundo que va camino a la perdición, en este mundo corrompido por la maldad, y nos empecemos a angustiar y nuestro corazón se llene de desazón, se llene de falta de fe, de desesperanza, cuando sabemos nosotros que la esperanza nuestra es nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermano, no es tiempo de mirar para atrás como la esposa de Lot, no es tiempo de mirar lo que hay delante y desanimarnos, y lamentablemente si nos desanimamos, por ende nosotros también desanimamos a aquellos que tenemos cerca, como pasó con estos que volvieron de reconocer la tierra. Es tiempo de levantarnos como Josué y Caleb y decir: en el nombre de Jehová los comeremos como langostas, los venceremos, en el nombre de Jesús venceremos, en el nombre de Jesús, hermano, hay victoria. Tenemos que tener esa claridad para entender cuándo el Señor nos sale al paso, cuándo el Señor nos está saliendo por delante para decirnos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Hace unos días atrás escuchaba una preciosa palabra del pastor Cicuta, donde él hablaba de la obediencia precisamente, citando la vida de Noé, y decía que muchas veces comenzamos a hacer algo según la voluntad de Dios, pero después terminamos haciendo eso que Dios nos mandó según nuestra ocurrencia. Y eso es también porque tienen que caer de nosotros esas escamas, de nuestros ojos espirituales. Tienen que caer para que podamos ver que lo que el Señor nos dijo y el plan que Él dispuso para que hagamos no tiene error y no necesita de nuestro intelecto ni de que nosotros le agreguemos o le saquemos nada. Simplemente tenemos que limitarnos a hacer lo que Él nos mandó a hacer y ahí está la bendición. Muchas veces el Señor nos dice que no vayamos por ahí y nosotros de igual manera vamos por ahí. Y después lamentablemente cosechamos las consecuencias de no haber escuchado al Señor, de haber pensado que lo que el Señor nos dijo a través de su palabra, de su espíritu o de los pastores o de algún hermano es una incoherencia total. Y después nos lamentamos cuando tuvimos la oportunidad de obedecer y de que todo fuera para bendición. Así que el Señor en este tiempo pueda venir sobre nuestras vidas con esa claridad, sobre mi vida con esa claridad, sobre cada uno de nosotros con esa claridad. Y para terminar, hermanos, algo tremendo que quedó en el Evangelio según San Lucas, que pasó con Pedro. Sabemos que Pedro siempre fue un arrebatado, sabemos que Pedro siempre por ahí se adelantaba y no para bien, obraba según su yo y no el espíritu, pero también sabemos que dentro de esa falta de cultura, de lo que le podamos llamar que tenía Pedro, en él había un corazón tierno y el espíritu trabajaba en él. Y muchas de las veces Pedro, cada vez que levantaba la voz, era para bendición de todos los que le rodeaban ahí. Así que te voy a compartir lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 5, versículo 2. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro
y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hasta acá nomás en esto para terminar. Hermano, quiero explicarte brevemente, muy cortito para terminar, dos cosas que pasan acá en la vida de Pedro. Y antes de explicarte lo que pasa con Pedro, te explico la actitud de Jesús. Jesús sabía que Pedro era un hombre experimentado en la pesca. Jesús sabía que Pedro se alimentaba de la pesca. Jesús sabía que Pedro tenía un oficio que era la pesca. Ahora, si Jesús sabía todo esto, ¿por qué manda a un pescador que vive de la pesca, que su oficio con el cual traía el alimento a la casa es la pesca, sabiendo que ese hombre había estado luchando toda la noche y que no habían sacado nada, lo manda a que tire las redes de vuelta en el mismo lugar donde habían estado toda la madrugada luchando y no habían conseguido nada? Era porque Jesús quería enseñarle algo a Pedro. Era porque Jesús quería revelarse a la vida de Pedro. Yo hace un momento atrás te decía, cuanto más nos acerquemos, más luz del Espíritu habrá en nosotros y menos oscuridad habrá en nuestros ojos y en todo nuestro ser. Pedro le dice, reaccionando de una manera humana, por supuesto, como vos y como yo. Y hermano, te digo más, la misma reacción, esta reacción es parecida a la de Ananías cuando recibe la palabra del Señor que le dice: Ananías, dirigite a tal calle, tal lugar, porque ahí está Saulo y necesito que ores por él, porque yo lo voy a usar. Y Ananías, como ya había escuchado todo lo que este Saulo había hecho contra la iglesia, se despertó en Ananías común, es normal porque es un ser humano, el miedo, tuvo miedo y le dijo: Señor, ¿cómo me vas a mandar ahí con lo que vos ya sabés que Saulo hizo? Y el Señor le vuelve a hablar: andá porque yo te lo digo. Y él se va a enterar de cuánto tiene que padecer por mi causa, por mi nombre. Y entonces ahí Ananías recibió luz del Espíritu y entendió que si era el Señor el que le decía que fuera, algo glorioso iba a pasar. Hermano, si el Señor te está hablando en este tiempo, por más descabellado o incoherente que te parezca, es el Señor el que te lo dice. No es el hombre, es el Señor el que te dice. Pedro reacciona de la misma manera y le dice: Señor, toda la noche pescamos. Pero en ese mismo momento, cuando él contesta de esta manera, el Espíritu Santo golpea su corazón y él se da cuenta quién le da la palabra. Y se da cuenta que no es cualquiera, que es Jesús. Y eso que recién empezaban a tener relación. Pero el Señor es así, cuando nuestro corazón está tierno, no necesitamos días, meses, años para poder entender la obra de Dios. Cuando nuestro corazón está tierno y estamos cerca de nuestro amado, Él puede obrar como Él quiere y nosotros vamos comprendiendo cada día más a quién decimos amar. Pedro dice: Señor, toda la noche hemos tirado las redes ahí a donde vos nos decís ahora, pero por tu palabra, Señor, en tu nombre lo voy a hacer. El primer etapa de esas escamas que empiezan a caer en Pedro, que empiezan a caer, empieza a salir esa falta de visión de Pedro. Se da cuenta quién le da la palabra y sabemos lo que pasa. A veces, por tener la vista tan corta, nos privamos de poder juntar todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Porque creemos que lo que el Señor nos dijo no va a pasar. Porque creemos, lamentablemente, por la falta de luz y de entendimiento que podemos tener, tanto yo como vos, que no va a acontecer y nos perdemos las bendiciones. Tomemos el ejemplo de este varón que, conociendo el oficio bien claramente que él hacía, de igual manera obedeció y pudo recoger
una red que se reventaba de peces. Y después, para terminar, hermano, el segundo proceso espiritual más profundo. Cuando Pedro vio lo que había ocurrido, obrando, actuando en el nombre de Jesús, vino esa claridad que solamente trae el Espíritu Santo también cuando estamos delante del Señor, que es convicción de error, convencimiento de pecado. Él se dio cuenta que estaba delante del glorioso Hijo de Dios, que el Señor era santo, santo, que solamente Dios podía obrar algo en alguien santo y que ese alguien santo estaba delante de Él, frente a Él. Y vino convicción de pecado de tal manera, un profundo temor, pero no miedo, sino respeto, ese respeto del cual habla Proverbios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Cuando nos movemos en ese temor a Jehová, no erramos. Cuando falta ese temor, es ahí cuando nos tenemos que preocupar. Y vino ese temor reverente a la vida de Pedro, que hizo que terminaran de caer las escamas de sus ojos, y dijo: Señor, apártate de mí, Señor, soy pecador, no soy digno de que estés delante de mí, Señor, no soy digno de que me bendigas, no soy digno de que tú hables conmigo, no soy digno. Y esto era causa de ese temor que vino sobre ellos, y el Señor le dijo: tranquilo, Pedro, de aquí en adelante serás pescador de hombres. Qué tremendo, qué amor, qué tremendo Dios que tenemos, qué glorioso Señor que tenemos. Tenemos que entender, hermano, que nosotros no somos dignos de nada, tal cual lo entendió acá Pedro. A veces pensamos de que tenemos derechos, a veces pensamos de que podemos levantar la voz, delante del Señor me refiero, y nos olvidamos de que no hemos hecho ninguna obra buena como para que el Señor diga: a Él lo voy a salvar porque Él es distinto. Lo que hemos recibido es por la gracia y misericordia que a nuestro Dios lo caracteriza, y nada más. Por eso te animo a que en este tiempo las escamas de nuestros ojos puedan caer, para que, al igual que este hermano Pedro, podamos tener la revelación que Él quiere que tengamos. Y para terminar ya, te resalto algo más de Hechos 9. Hacía 3 días que Saulo estaba orando, y seguramente dentro de esa oración estaba pidiendo recobrar la vista. A veces el Señor nos hace esperar para poder ver su gloria, pero el que nos haga esperar no quiere decir que no la vamos a ver. Por eso depende de cuánta luz, de cuánta claridad haya en nuestra vista espiritual. Si por algo sentimos, empezamos a incomodarnos y empezamos a ver que hay algo que nos quiere tapar la visión, oremos y clamemos para que caiga delante de nosotros, sea el tiempo que el Señor nos mande a hacerlo, para después poder ver la gloria que Él va a obrar en nuestra vida, en nuestra familia y en la iglesia. Que el Señor te bendiga, hermano, y que tengas una semana agarrado del Señor. Agarrado del Señor. Amén.